Muy buenos días, muy buenas tardes, apreciados colegas y la audiencia de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un tema centralísimo, interesante y lo hemos venido desarrollando a través de las semanas anteriores. Y qué mejor que el texto que nos acaba de compartir nuestro colega Álvaro Villegas para que con la anuencia de todos lo escuchemos e intentemos llegar a ciertas y determinadas conclusiones acerca de este tema que es muy interesante. Tiene que ver con la censura a la ciencia. Sin más preámbulos, bienvenido Álvaro, bienvenidos colegas y la palabra es tuya. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por la atención. Yo no quiero con esto, pues, palabra de Dios en absoluto, sino que quiero es como un ensayo, porque me pareció muy interesante cuando empecé a mirar la ciencia y el desarrollo de la ciencia en el mundo, en el universo y las censuras. Entonces me pareció muy interesante porque también como hemos venido viendo, censura existe por todos los lados, pero la censura, si la logramos canalizar hacia cosas positivas, pues puede llegar a ser mucho mejor de lo que es. Sin embargo, que con esto que les entrego acá como un soporte para iniciar a profundizar mucho más el tema, que es bastante interesante, entro a decirles que los premios Nobel de Ciencias Económicas del 2025, Morky, Agnion y Howitt, eh, fueron premiados en realidad porque canalizaron todo en lo que es capital o trabajo, o sea, volvieron esto como si fuera una parte económica, o sea, la ciencia desde el punto de vista económico. El desarrollo científico y tecnológico y cultural en Europa se creó la cultura del crecimiento. Aquí podemos empezar y quería comentarles que desde un principio la ciencia siempre ha estado censurada. Yo me atrevería a decir que en el Génesis, cuando nos hablan de Caín y Abel, pues Caín y Abel tenían más hermanos que no figuran ahí porque no fueron protagonistas de nada, pero estoy completamente seguro que cuando Caín mató a Abel con la quijada de un burro, hubo algunos de sus hermanos que censuraron esa situación, no porque hubieran matado a Abel, sino porque fue con una quijada de un burro que podía haber servido más bien como lo utilizamos aquí en San Andrés y en algunas otras partes, como como una raspa, como para tocar, como para interpretar ritmos del Caribe, de manera que desde ahí empieza la censura, desde Adán y Eva, y todo en el mundo se fue desarrollando basado en censuras. En el siglo primero se inventó la elopila. La elopila era una máquina que era para hacer, de vapor para girar. Pero resulta que esto no pasó de ser un juguete, nadie le paró bolas a eso y fue muy criticado hasta que en realidad, después de muchos años, apareció la bomba a vapor de Savary en 1998, que ahí ya sí utilizaron el vapor para sacar agua de las minas. Entonces ya le dieron un uso práctico, normal, económico, porque esto desarrolló la parte económica. Entonces se empezaron a ver inventos e inventos por todas partes. Habían territorios del mundo que permitían y fomentaban los inventos y otros que no, ¿sí? Y eso es más o menos lo que les voy explicando ahí, que no quiero hacerme pues muy extenso para que vamos de pronto, si alguno quiere
pues como ampliar o como hacer algún tipo de comentario o criticar o comentar o censurar lo que estoy diciendo, pues con mucho gusto tiene la palabra. Pero entonces aquí se vino y Moltke desarrolla lo que fue la parte europea, la transformación europea industrial. Esto limitaba bueno, pero es que está yendo muy rápido ya en el paso, entonces me voy como perdiendo un poco la historia. Mm, seguí. Una paginita más. Eso, por ahí, por ahí. En todo el mundo, específicamente en Inglaterra, en Francia, en Italia, pero más que en los Estados Unidos inicialmente, se empezaron a desarrollar inventos por todos los lados y llegaron también a los Estados Unidos, que también empezó a haber una competencia positiva entre los unos y los otros. Aquí sobra decir que hubo una serie de enemigos casi que generalizados de todo lo que tenía que ver con inventos. Las iglesias, las diferentes iglesias en principio se opusieron a muchos tipos de inventos y los satanizaron. Hubo muchos inventos que fueron satanizados y por esa razón nunca pudieron llegar a ser parte fundamental de la vida, de lo normal. Yo les voy a comentar cosas como estas y por qué digo que los inventos, más que satisfacer una necesidad inmediata, más que eso, para que la vida de todos los que utilicen ese invento sea para bien, para mejorar, no, esa parte no es ya fundamental y ahí es donde la parte moral y ética de los inventos empieza a fallar, porque funciona mucho más desde el punto de vista económico. Yo les quiero contar, por ejemplo, que Microsoft tiene en Miami, en los Estados Unidos, tiene un edificio única y exclusivamente para desarrollos científicos y desarrollos de programas, computadores y cosas de esas de una manera impresionante y tiene como en la Divina Comedia varios pisos y algunos pisos de esos son prohibidos. Y entonces están los pisos que son para desarrollar este tipo de inventos y otro estos y otro estos. Se dice que Microsoft tiene el desarrollo de muchas cosas para los próximos y futuros 20 años. Ya los tiene, ya los podría sacar en este momento, pero no le conviene. ¿Por qué? Porque hay que ir sacando año a año cosas, porque esa es la parte comercial. No es facilitarle toda la vida a las personas el modo de vivir, sino que hay que ver cómo se explota este año y cómo se explota el año entrante y cómo el otro. Recuerden ustedes lo de Apple con el teléfono que empezó pues con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y cada año todo el mundo embelesado esperaba que saliera, por ejemplo, este año salió el número 17 y se hacían colas interminables de gente esperando que abrieran para ser de los primeros en comprar esto. Y ya compraron el 17 y están esperando el próximo año el 18. Y probablemente ya tienen hecho el 18, el 19, el 20 y el 21, pero tienen que irlo dando de a poquiticos. Sigamos acá entonces, todo esto es historias de firmas que fueron y que fabricaron y que hicieron y que quisieron resolver problemas inmediatos sin que en ese tiempo, en el siglo pasado y en el antepasado, la parte económica futura, el desarrollo económico futuro fuera primordial. Lo primordial era desarrollar la electricidad y tras se desarrolló la electricidad y fue un negocio muy bueno, pero no lo tenían como
vamos a ver dentro de 10 años en qué estamos y entonces esperemos a no entregar esto ya, sino dentro de 10 años. Fíjense ustedes con la evolución del invento del automóvil. Empezó con el vapor, el automóvil de vapor, después el de combustible, seguimos en el de combustible, ya le están metiendo algo de eléctrico, ya después viene el solar, después del solar viene el hidrógeno, ¿sí? Y ya tenemos desarrollado una cantidad de cosas, pero esas cosas, como el motor que funciona con agua para la descomposición del H2O, oxígeno y hidrógeno, ya existe, pero no se puede comercializar todavía porque agua hay mucha, pero petróleo hay que acabar de sacarlo. Y entonces, ¿cómo vamos a dejar de explotar el petróleo para sacar después a explotar el agua? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el tema que tenemos acá. La ciencia. ¿Qué es la ciencia en realidad? Es el conjunto de conocimientos y la actividad humana para obtenerlos basados en la observación, la experimentación y el razonamiento sistemático. Su objetivo principal es comprender el mundo, describir y predecir fenómenos y aplicar esos conocimientos para resolver problemas y mejorar la vida. Sus hallazgos se basan en la evidencia y deben ser comprobables. Entonces aquí es cuando empezamos a entrar en lo que es la ciencia y en lo que es la crítica a la ciencia. La ciencia se clasifica en tres grandes temas: las formales, las naturales, las sociales humanas. Que las formales son aquellas que se estudian objetos abstractos y utilizan la lógica para demostrar sus enunciados, sin necesidad de recurrir a la experiencia. Los principales ejemplos son la matemática, la lógica y la información teórica. Y viene la ciencia naturales, que es disciplina que estudia la naturaleza y sus leyes, utilizando el método científico experimental para comprender el mundo físico y sus fenómenos. Se centran en aspectos como la materia, la energía, la vida, la tierra, y se dividen principalmente en 5 ramas: la rama física, la química, la biología, la astronomía y la geología. Y viene luego la tercera, que es una de las más importantes dentro de todo esto, que son las sociales y humanas, que son disciplinas que estudian la sociedad humana y las relaciones entre las personas. Esto ya viene a significar que la ciencia, lo primordial de la ciencia es para las personas, para que las personas se sientan mejor, para que las personas estén mejor. No es para, aun cuando existe la ciencia para que una máquina desarrolle mucho más, sea más productiva, eso es ciencia también, pero esa no es la parte fundamental. La parte fundamental es que hay que hacer esto para que la sociedad, el humano, el ser humano, sea mejor. Entonces se centran en el comportamiento individual y colectivo, en las culturas, las estructuras sociales, la economía, la política y la historia para comprender cómo funcionan las sociedades y resolver problemas sociales. Aquí entramos todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque entonces aquí entran disciplinas como sociología, antropología, ciencia política, geografía, historia, lingüística, psicología y economía. Básicamente, todo lo que tenga que ver con el género humano. La ciencia orientada hacia el género humano. Y esas características, la ciencia tiene una serie de características básicas, claves, como es la evidencia, que es la observación y experimentación para recopilar y analizar datos, la sistemática y ordenada, la comprobable, el poder predictivo y la autocorrectiva. Está todo lo que significa la ciencia. Primero, una observación.
que mirarlo todo, hay que ordenarlo todo, hay que comprobar todo, hay que predecir hasta dónde puede llegar esto, hasta dónde puede llegar. Y, y si no llega, entonces tiene que haber una forma para que haya corrección a lo que ya está hecho, a lo que se está haciendo. La importancia de la ciencia entonces es la comprensión del mundo. Lo básico dentro de cualquier parte científica es que el mundo lo pueda entender, que la gente lo pueda asimilar, que haya realmente un beneficio humano y ahora económico, ¿sí? La resolución de problemas es otra parte importante de la ciencia porque permite encontrar soluciones a desafíos con muchas veces económicos, sociales, medioambientales, políticos, físicos, ahora que estamos hablando tanto de la naturaleza, geológicos, todas esas cosas son problemas que vienen de la ciencia. El hacer túneles y atravesar montañas para facilitar el bienestar de las personas y la parte económica de que se gaste menos gasolina y bla, 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 todas esas cosas a la vez tienen otros problemas colaterales. Y esos problemas colaterales se tienen que estudiar y analizar antes de, no después de que se cayó toda esa montaña, entonces ahora vamos a analizar qué fue lo que pasó. Y esas son fallas que están presentándose a todo nivel. Aquí pongo un ejemplo de un túnel, pero a todo nivel. Hoy leía yo que se iba a hacer el puente colgante más grande del mundo, no en la China, en otro país. Y resulta que prohibieron eso porque encontraron que habían una cantidad de problemas que no se habían resuelto. Y esto mejora la calidad de vida y contribuye al desarrollo de las tecnologías, de los medicamentos y otros avances que mejoran la salud y la vida cotidiana. Pero ojo, hoy por hoy, en el siglo XXI, lo más importante, por ejemplo, en el desarrollo de medicamentos, no es que lo cure ya, sino que lo vaya curando de a poquitos. Porque si lo cura de a poquitos, vamos cumpliendo metas de desarrollo en que vamos a vender 10 millones de dólares, pero el año entrante vamos a vender 12 y el año entrante el siguiente tenemos que vender 15. Entonces, tenemos que ir dando de a poquito esto para poder llegar a cumplir todas esas metas. Y ahí es donde la parte ética y moral riñen con lo que es verdaderamente la ciencia. La ciencia no es para obtenerla, como digo, en espacios. La ciencia vamos a desarrollarlo hasta el 31 de diciembre del 2026. Ya de ahí en adelante, entonces buscamos a ver cómo desarrollarlo hasta el 27. No, no, no. La ciencia tiene que ser un desarrollo general y así debiera ser, pero no es conveniente económicamente hablando. Entonces, hay riñe con esto. Enemigos de la ciencia. Entonces, dentro de enemigos de la ciencia, entre los siglos II al XVI, la influencia principal la ejerció la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con su autoridad absoluta en asuntos tanto religiosos como políticos y sociales. El resquebrajamiento de esta autoridad debido a la aparición de las reformas y la iglesia protestante coincide con el renacimiento y en cierta forma lo permite y patrocina hasta desembarcar en la revolución científica 2 siglos después. Y ahí surgieron conflictos entre la ciencia y los sistemas feudales de organización social, entre la ciencia y los esquemas medievales del universo físico, entre la ciencia y la religión, los que son peculiares en este último tercio del siglo XX. Los enemigos actuales de la ciencia son de dos tipos, enemigos de fuera y enemigos de dentro.
Los enemigos de fuera son los que patrocinan, apoyan o simplemente simpatizan con el movimiento anticientífico que tanto profesional como intelectualmente nunca han formado parte del gremio de la ciencia. Y esto se ve y se ve permanentemente. ¿Cuánta gente hay desarrollando ahora manifestaciones e infinidad de cosas por el cambio climático sin saber específicamente a qué, cómo, dónde, qué se puede hacer para evitar el... No, lo importante es critiquemos el cambio climático, critiquemos el uso de los combustibles fósiles, critiquemos todo lo que se pueda, pero no tenemos solución a qué vamos a hacer en lugar de cómo vamos a mejorar las condiciones. No, lo importante es critique y critique y critique y esos hacen parte de los de fuera. Una parte buena de ellos son personas bien intencionadas, pero mal informadas. Algunas se han dejado convencer por la caricatura del científico diabólico que desea conquistar el mundo. En cambio, los enemigos de dentro son o pretenden ser científicos profesionales que proponen y o aceptan una imagen falsa, descarada, incompleta de la ciencia. Son extremadamente peligrosos y requieren identificación temprana, vigilancia continua y oposición permanente. O sea, que los enemigos de la ciencia son ambos, los de adentro y los de afuera, malos, para ponerle pues una cosa así. Pero son peores los de adentro, porque los de adentro hacen un daño mucho más grande que los de afuera. Los enemigos de la ciencia pueden referirse a actitudes y filosofías que rechazan o delegitiman el método científico, como anticientifismo, que es una actitud de rechazo hacia la ciencia y el método científico, negando su validez como método que genera conocimiento objetivo. La soberbia y el fanatismo, esto sí que afecta a cualquier cosa, y esto lo vivimos nosotros aquí de una manera increíble aquí en Colombia. Actitudes internas que puedan impedir la apertura a nuevas ideas y descubrimientos. Esto según el doctor Alexander Shouham. Estudios mal diseñados y poco fiables. La falta de rigor metodológico en la investigación científica es un obstáculo para su progreso. Mala difusión y divulgación. La ciencia se transmite de manera errónea, lo que genera malentendidos y desinformación. Y aquí tenemos que ver el incremento tan grande que han tenido las redes sociales dentro de la concepción científica. Las redes sociales pudieran decirse es un enemigo grande y dijéramos oculto porque nadie se da cuenta de que le están entrando y le están metiendo una cantidad de cosas que son rechazos a la ciencia, ya sea para bien o para mal, que lo impulsan a usted a consumir cosas que no necesita o que son graves. Eh, que no hacen, cuando el uno dice esto es muy bueno para una cosa, hay otro que dice esto es muy malo, lo mismo para esa misma cosa. Entonces siempre van a haber contradictores, ninguno con rigor científico, pero todos con la utilización de los medios sociales que van ingresando todos los días miles y millones de personas y que se vuelvo lo mismo, inmensamente ricos de acuerdo al manejo que se le dé a las redes sociales. Problemas económicos. El alto costo de acceso a artículos científicos y a la financiación de la investigación puede limitar su alcance y progreso. El rigor científico tiene unas etapas, tiene unos movimientos claves. Los primeros 3 años tiene que tener este resultado, después en los segundos 2 años tiene que haber estos otros resultados, después el último año tiene que haber estas y estas comprobaciones y fin, se terminó. Ahora sí, esto démoslo al consumo. Pero resulta que eso sale exageradamente costoso. Entonces, más bien empecemos desde ya y si esto no da resultado, pues nos devolvemos, pero empecemos desde ya, ¿sí?
Enemigos relacionados con el uso y abuso de la ciencia. Entonces, estos enemigos relacionados es el uso indebido de la tecnología, el desarrollo de tecnologías para violar derechos humanos y el mal uso de los avances científicos. La desinformación y pseudociencia, los que se creen sabios, conocedores de determinados temas y tratan de imponer eso en muchas otras personas. Yo los llamo débiles mentales, que se dejan llevar de esto. Enemigos filosóficos e ideológicos, ciertas ideologías. Se ha señalado algunas teologías como el marxismo, la teoría crítica, el posmodernismo, como potencialmente anticientíficas por sus posturas filosóficas y políticas. Los sesgos sociológicos. La ciencia no es totalmente objetiva, está influenciada por factores sociales, lo que puede generar enemigos al introducir sesgos en la investigación y la interpretación de los resultados. ¿Y cómo hacerle frente a esta censura de la ciencia? Para hacerle frente a la censura se puede emplear estrategias a nivel individual y colectivas que incluyen la defensa de la libertad académica, la promoción de las ciencias abiertas y la transparencia y el uso de herramientas tecnológicas para eludir bloqueos. A nivel individual se puede fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico en uno mismo y en las futuras generaciones, mientras que a nivel profesional se busca una mayor apertura en el proceso de publicación y debate científico. Y aquí viene esto muy importante a lo que vimos la semana anterior sobre la reunión de muchas personas dentro de un objetivo, la intercomunicación de muchas personas, pues eso puede llevar a hacerle frente a la censura de la ciencia. Hay que fomentar la curiosidad del pensamiento crítico, defender la libertad académica, promover ciencias abiertas que apoyan a la divulgación de la ciencia, la documentación y la sistematización del conocimiento para que sea accesible por toda la sociedad, fortaleciendo así el derecho a la ciencia. Estrategias de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, una de ellas es aumentar la transparencia en las publicaciones. Las revistas científicas podrían ofrecer la opción de publicar las revisiones de los artículos rechazados. Esto aumentaría la responsabilidad de los revisores y editores, además de permitir el estudio de los sesgos. ¿Y a qué viene esto? A que hoy normalmente usted puede editar y publicar lo que le dé la gana. Usted tiene libertad de eso. No importa que tenga eso, haya pasado por todas las etapas de rigurosidad. Eso no importa. Lo importante es que voy a publicar esto y hasta luego. No, debería haber un control. Debiera existir no un autocontrol, sino una institución, una entidad, alguien que le diga, no, ojo, ese libro usted no lo puede publicar porque esto no tiene rigor científico. Si lo quiere publicar está bien, pero aquí está el sello TAS, sin rigor científico. Publicar, otra cosa es publicar datos de congresos. Las sociedades profesionales podrían publicar los envíos, revisiones y decisiones de sus congresos. Esto crearía conjuntos de datos públicos para evaluar la existencia de sesgos en las decisiones de aceptación y revisión por pares responsables. Es vital importancia la revisión por pares rigurosos de la censura. Los revisores deben basarse en la evidencia, pero sin imponer sus sesgos o en sofocar debates legítimos. No es debatir por debatir, de causa, casi que una autorización que le dan a uno. Yo, por ejemplo, tengo algo que lo pongo en práctica cuando hablo de política con alguien.
yo lo primero que le pregunto a ese alguien es, dígame, ¿usted votó en las anteriores elecciones? No, yo no voté, que voy a votar por esa cantidad de pícaros. Ah, bueno, yo no hablo con usted entonces, porque usted no tiene autoridad moral para hablar de política si usted no votó. Vote aunque sea en blanco, es que el voto en blanco es supremamente importante. No vote por nadie, pero vote en blanco. Pero haga parte de eso. Si no hace parte de eso, para mí, usted no tiene autoridad moral, yo no hablo con usted y yo no hablo con nadie de política que no me haya dicho yo sí voté. Yo no le pregunto por quién, no me importa, pero que me diga yo sí voté. Entonces, esa es una cuestión que debiera existir en muchas cosas. Oiga, ¿usted por qué está hablando de psicología si usted no es psicólogo? Ah, no, porque es que yo considero que bla, 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 bla. No, un momentico, entonces pase a hablar de otra manera. Ya vea, yo no soy psicólogo, yo tengo estas cosas para proponerle a los psicólogos para que los psicólogos los estudien. Ah, bueno, eso es diferente. Pero no va a escribir un tema sobre algo de ingeniería civil, de medicina, de cualquier cosa, en donde usted no tenga autoridad moral para hacerlo. Estrategias tecnológicas. Usar herramientas para sortear bloqueos. Tecnologías como la VPN o la red Tor pueden ayudar a eludir el bloqueo de contenidos y acceder a información restringida, aunque no son infalibles y su uso puede estar restringido en ciertos lugares. El WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta que se está usando en todo el mundo y es inmediata, inmediata. Muchas veces usted está en cantidad de grupos de WhatsApp y una información suya inmediatamente llega a todas partes, como le llega a uno información todos los días de todas partes, pero si uno ve que le están mandando información de algo de lo cual no está de acuerdo o considera que esa persona no es apta para lo que le está mandando la información, pues lo puede bloquear. Entonces use las herramientas para bloquear lo que a usted ve que no le sirve. Y estrategia del diálogo, diálogo respetuoso, no es de insultos, no es de crear conflictos, no es irrespetuoso. Hay que tomar notas claras de la información. Toda información de que le estoy hablando acá fue sacada de aportes realizados por varios científicos, periodistas y personas interesadas en el tema y se extractó para mayor claridad y conocimiento de los miembros de Medinet. Esto es lo que yo tenía para presentarles hoy y ojalá pudiéramos ampliar algunas de estas cosas porque empezando por mí, me interesaría mucho porque me emocioné con esto y nunca había visto la crítica a la ciencia, cómo había evolucionado en el mundo, cómo está ahora y cómo va a estar en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, por esa exposición tan puntual que has hecho de lo que es el recorrido, no solamente los principios básicos de la ciencia, sino nos has ubicado en el 2025, arrancando por hacernos conocer la posición de los premios Nobel de Economía del 2025, que nos lleva a hacer unas reflexiones mucho más precisas y creo que coincide con lo que pretendemos para esta reunión de hoy y es adoptar ciertas conclusiones alrededor del tema central que nos ha traído acá, que es la censura a la ciencia. Mm, si me lo permiten, yo de todo esto me surgen muchísimas elementos o factores para debate, pero quiero que arrancar el debate con algo que es que nos ubica.
Los mismos premios Nobel están hablando de una filosofía del desarrollo, del crecimiento, de la evolución, de lo que diríamos en términos populares de echar adelante. Y qué mejor que una herramienta poderosísima que es la ciencia para lograrlo. Eso casi que está puesto sobre la mesa con filosofías o ideologías retorcidas a científicas, pseudocientíficas, etcétera, que nos están, como en el caso colombiano, imponiendo a nivel, si me lo permiten, político, que es la filosofía de retroceder, que echar para atrás, o sea, eliminar todos los factores de crecimiento. Y eso lo estamos viviendo hace 3 años y medio. Mm, Excelente y te felicito y muchísimas gracias a Álvaro por esa exposición y yo quiero en nombre de todos darte un sincero agradecimiento. Muchas gracias, Álvaro. Mm, Colegas, la palabra es de cada uno de nosotros. Me gustaría que abriéramos el debate. Esto está siendo grabado y para beneficio de nuestro canal YouTube se abre en este momento la charla. Mm, la palabra es de ustedes, colegas. Yo a estas alturas del tema lo que tengo es una serie de preguntas, pero la que me acosa en este momento es, en medio de todo este discurso que se ha tenido en las diferentes reuniones, ah, ¿la psicología es una ciencia? Bueno, como si fuera sencillo responder eso, mi apreciado Gustavo, ¿no? La, Sí, yo me atrevería a decirte que sí. porque Eh, si estamos hablando de censura a la ciencia, a mí la ciencia que me interesa fundamentalmente es la que tiene que ver con el, el- el comportamiento y el, digamos, el bienestar humano. De eh, modo que después de todas estas discusiones y todo lo que he oído, eh, cada vez me pregunto más si nosotros como psicólogos estamos, estamos hablando de ciencia o de pseudociencia, porque inclusive en el discurso de- que acabamos de escuchar del doctor Villegas, la psicología está ahí como en eso, ¿no? Las ciencias humanas, las ciencias sociales, pero esas ciencias es como un nombre ahí eufemístico, porque, ajá, dejo pues la inquietud. yo me voy a atrever a dar un principio de respuesta a eso, mi apreciado Gustavo, pero qué interesante que me lo complemente nuestra académica, la doctora Luz Dani, que nos está acompañando hoy. Ah, qué bueno. Fantástico. Yo me atrevo a decir con mucha certeza que efectivamente la psicología eh, tiene una base filosófica evidente, ha sido desarrollada desde hace más de 100 años y cada ciencia, si tú examinas para convertirse en tal, es decir, ciencia, obedece a principios filosóficos. Y cuando tú examinas a profundidad lo que es el desarrollo de lo que hoy día llamamos psicología, eh, tú vas a encontrar principios fundamentales filosóficos. Ese es el primer paso para convertir un conjunto de conocimiento en algo que llamemos ciencia. ¿Mm? Y lo podemos observar en muchas disciplinas que hoy día se reconocen como tal, ¿no? Ciencias exactas, etcétera. Son elementos que tienen como principios básicos unos elementos, son unos factores filosóficos.
El segundo aspecto que me hace confirmar que la psicología hoy día es una ciencia es la evolución y el desarrollo que ha tenido en los últimos 150 años, 170 años, para ponerle una cifra, desde Wundt en adelante, ah, y que ha tocado trasegar en estos ciento y pico de años muchísimos aspectos, incluso de censura, la más poderosa censura a través de este siglo y medio, mmm, donde al final, y yo me refiero a lo que se construyó después de la segunda mitad del siglo XX, en una estructura de conocimiento donde incorporó metodología científica, metodología experimental, científica, y hoy día se ha convertido en un módulo de conocimiento que nos trae la psicología, llamémoslo así, científica. Eso no quiere decir que, como lo mencionaba en alguno de sus pasajes el doctor Álvaro Villegas, la psicología, como cualquier ciencia tiene huequitos por donde se le tratan de penetrar y que se autodenominan psicología, ¿sí? Son todas esas creencias y todos esos elementos de pseudociencia que muchas veces tienen un trasfondo de interés económico o comercial. ¿Mm? Verbigracia, lo que venimos poniendo encima de la mesa recientemente, como las constelaciones familiares, el Reiki, todo ese tipo de, con todo respeto, basura que nos están insertando, como decía Álvaro, en la cabecita a través de redes sociales y elementos de marketing que son convenientes para el que los lanza y son convincentes para las personas desinformadas. Mm, pero efectivamente, la estructura hoy día de la psicología científica la hace ciencia. ¿Mm? Para aquellos que no la han practicado, para aquellos que no la han conocido a profundidad, pues suelen irse por el camino más sencillo y pues cualquier cosa que traen las redes sociales, si tiene algún sentido y un gusto, pues a eso le llaman psicología. Eso no es psicología. Eso podrán ponerle un nombre diferente, pero la psicología, efectivamente, a la cual me refiero yo, es la que yo le pongo el apellido psicología científica, pero de por sí lo que llamamos psicología académicamente es lo que se basa en principios metodológicos de evidencia y de comprobación experimental. ¿Mm? Me gustaría pasarle la voz a la doctora Luz Dani, si tienes la, la oportunidad de complementar la respuesta a la pregunta que acaba de hacer el doctor Gustavito. Doctora, bienvenida. Ujú. La palabra Buenos es días. suya. Eh, bueno, qué pena porque hoy tengo el fondo porque he estado en trabajo de diplomado todo este mes y el anterior y lo que viene. Eh, Obviamente que estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Edgar y pues también Gustavo siempre con sus preguntas poderosas, cuestionamientos que nos hacen ir hasta lo más profundo de nosotros. Y antes que eso, pues definitivamente agradecer al doctor Álvaro Villegas, que lamentablemente no puede estar conectada todo el tiempo porque pues aquí la luz hizo su trabajo y me desconectaba, pero pude leer varias de las cosas que estaba transmitiendo y admiro profundamente esa forma rigurosa de encaminar cualquier planteamiento como lo hace doctor Villegas. Muchas gracias. Realmente espero poder ver toda la grabación anterior para tener más fundamentación. Claro, nosotros desde la psicología y cuando emprendemos el camino de formación,
desde el inicio nos están indicando la psicología es una ciencia y obvio que tiene una fundamentación filosófica, porque por eso en la historia de la psicología nosotros entramos a estudiar todo lo que planteaban desde los filósofos de siempre, que nos remitiremos a ellos por obvias razones. Y empezamos a hacer todo ese estudio desde 5000 años atrás y lo que viene. Por eso siempre citaremos a Aristóteles, a Platón, y a Sócrates, obviamente, y posteriormente llegaremos hasta Descartes y todos los otros que vienen nombrados por el doctor Edgar, como son Wundt, Watson, James, etcétera, para no profundizar en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos deja unos planteamientos, inquietudes y enseñanzas. La psicología definitivamente tiene su método científico para permitirse investigar y comprender que su objeto de estudio, que es el comportamiento humano y los procesos mentales, que además le permite tener esa objetividad en los estudios, en cada estudio de psicología, y para poder llegar a minimizar en lo posible todos los sesgos, no decimos que no existan y continuarán, y también la interpretación subjetiva. Adicional a esto, pues gracias a la experimentación y que desde Watson y Wundt estamos planteando a través de la observación y experimentar los cambios en general de lo que podemos observar. De igual manera, estamos hablando de que siempre a través de la investigación, pues se utiliza la medición y la cuantificación a través de distintas herramientas, como se nombrará en otros espacios, la psicometría, que nos permiten dar toda esta información de medición, pero también hablamos de que tenemos teorías, modelos que hemos pasado desde lo freudiano hasta el conductismo con Skinner, y luego lo cognitivo que han transmitido él y Sharon Beck, para poder comprender lo que sucede allá en procesos de información que normalmente podíamos decir no son observables, pero a través, como lo decía Chomsky, del lenguaje podríamos también entender esas verbalizaciones de lo que las personas mostraban, pensaban, sentían y que no podíamos observar directamente. Que también trabajamos de manera interdisciplinaria y que igualmente decimos que hay diferentes enfoques, como lo que acabo de relatar, del conductismo, del cognitivismo, del psicoanálisis, de lo humanista, con Abraham Maslow, con Carl Rogers y pues todos estos autores, para llegar ahora en los últimos años a profundizar con la ayuda, y por eso la interdisciplinariedad con la neurociencia, y obviamente basados en las ciencias básicas como la biología, que nos llevan hasta la genética. Es decir, esto es un proceso que sí tiene un campo de acción importante, y al hablar por eso decimos de objeto de estudio como el comportamiento humano, pues hay que realizar una profundización. Y todo esto en el marco de lo que hemos hablado en las anteriores exposiciones, que son la ética y la bioética dentro de las investigaciones que se realizan. Ahora, la American Psychological Association, APA, pues que existe ya desde hace bastante tiempo, ustedes pueden ingresar a la página de ellos, y en donde también se plantea que la ciencia de la psicología beneficia a la sociedad y trabaja y realiza todas sus acciones para mejorar
la calidad de vida de las personas. Por eso los psicólogos examinan las relaciones en cuanto a la relación de la función cerebral y el comportamiento y cómo todo esto dentro de un entorno afecta al mismo y obviamente lo que tiene que ver con lo que desarrollan las personas. Es decir, toda esta información de atrás y que hemos venido evolucionando y que seguiremos, por eso hablamos de teorías, realmente no es que hayamos hablado siempre de leyes, viene en dinamismo y en cambio que siempre nos permitirán seguir estudiando y profundizando desde la investigación básica y aplicada y cómo su relación en las comunidades, organizaciones, y se pueden diagnosticar y tratar con personas para todo lo que viene desarrollando de aquí en adelante. Entonces, sobre esa base, pues eso es lo que yo podría decir sin ser docta en nada, simplemente a través de leer, a través de la formación y a través de seguirnos formando y que gracias a estos espacios pues también seguimos profundizando. Mm. ¿Te quedó clara la respuesta, mi doctor Gustavo? Sí, claro, por supuesto. Sigue la inquietud, por supuesto. Porque hace un tiempo recuerdo que en este mismo espacio alguien mencionó, tal vez Edgar, no sé, que finalmente, y analizando muy bien las cosas, la medicina era una tecnología. ¿La psicología es una ciencia o es una tecnología? Es una ciencia. Bueno, Tecnología no es. ese es otro área de debate, pero centrémonos en, voy a utilizar la pregunta y la respuesta que se le ha dado a Gustavo para hacer una correlación con el tema central y es la censura eh, a la ciencia. Como toda ciencia, cuando se va desarrollando, que eso no es de la noche a la mañana que una ciencia aparece, ya mañana ya apareció una ciencia nueva. Eso es un proceso de desarrollo que lleva décadas y quizás siglos. Eh, entonces, te puedes imaginar, Gustavo, la cantidad de ataques que ha recibido la psicología a lo largo de ciento y pico de años, que los podríamos clasificar en diferentes grados de censura que se le han hecho desde los principios filosóficos hasta el desarrollo metodológico de lo que hoy día tenemos como conocimiento de la conducta humana, han sido miles y seguirá ese proceso. Yo creo que, no sé si ustedes están de acuerdo, que cuando está desarrollándose un área de conocimiento, parte de la misión del desarrollo del área de conocimiento es estar preparado para la censura. Si recorremos la historia, mi apreciado Gustavo, tú eres un doctor en eso, tú vas a observar que cada vez que hay un hallazgo de algún principio científico de cualquier área del conocimiento, detrás vienen procesos fundamentalmente humanos de oposición al nuevo conocimiento. Esa oposición al nuevo conocimiento tú lo sabes que es una resistencia al cambio y es muy propio de nosotros los seres vivos, incluyendo los animalitos. Cámbiale de contexto a un animalito porque tiene que cambiar de contexto o de sitio o de lo que sea, y hay una resistencia al cambio. Cuando tú abordas un grupo de conocimiento que es contundente, que ha sido el desarrollo del conocimiento, perdóname la redundancia, de la conducta humana, imagínate la cantidad de oposición que ha recibido a lo largo de estos últimos siglos, lo que hoy día tenemos como lo que llamamos psicología científica. Y eso aplica a cualquier área de conocimiento.
esa oposición, si permíteme, lo pongo de esa manera, esa oposición se ha convertido muchas veces en críticas y eso se desprende críticas constructivas, destructivas, oposiciones de tipo religioso, de tipo cultural, de tipo, bueno, de todo tipo cuando sale un elemento de conocimiento científico. Eso nos ha tocado trasegarlo a través de las décadas y lo que la doctora Luzdani nos proporciona es el ofrecimiento de un conjunto de conocimiento acerca de la conducta humana que obedece a principios no solamente filosóficos, sino metodológicos, experimentales, y que si los ponemos en práctica, si todo esto fuera tan sencillo, la humanidad estaría muy beneficiada. ¿Qué es lo que no deja? Es como un freno que el área de conocimiento, en este caso la psicología, tiene que prepararse para manejar, para gerenciar, ¿sí? Esa oposición, eh, y ahí llego a las conclusiones, tenemos que empezar a discriminar qué tipo de oposición es. ¿Es una oposición de una resistencia al cambio? Es natural. Y cuando hay resistencia al cambio, eso lo vemos desde el elemento atómico, es la interacción con un paciente, hasta con grupos comunitarios y hasta naciones enteras. El conocimiento de la conducta humana ha tenido todo tipo de ataques y lo sigue teniendo. Eso es lo que nos ha llevado al tema central de reconocer que esa oposición, cuando se convierte en censura, es lo que tenemos que empezar a reconocer y reaccionar nosotros al respecto. Los principios básicos de cómo reaccionar nos lo ha ofrecido el doctor Villegas de una manera sana, prudente y casi que inteligentísima. Eh, eh, y en nosotros, en todos nosotros, independientemente de nuestra labor, está casi que un deber ético y un principio básico de reconocer cuando una corriente de oposición se convierte en censura y cómo abordar esa censura. Es ahí donde está el tema central. ¿Mm? Eh, ¿Qué opinan, colegas? Me encantaría escucharlos en estos últimos minutos. Yo tengo algo para decir, ya lo estuve escuchando, creo que se me escucha bien, Sí, espero que no se perfecto. me trabe. Adelante, Sabrina. Bien, si bien no soy psicóloga, sí soy perfiladora criminal, por ese lado también veo bastantes de estas cosas que han estado diciendo. No solo yo creo, considero bien esto de que decís, esto de lo que es la resistencia al cambio, lo que trae la censura también, pero no creo que sea lo único. También hay agendas, por ejemplo, hay agendas culturales, bien lo dijo también Álvaro en esto de que hay agendas económicas, hay agendas políticas, hay negocios. Y todo esto también del de censurar a la ciencia va también en línea, en lineamiento a estas agendas. Hoy es también la agenda de quién tiene la primicia, quién habla acerca de algo a pesar de no tener el conocimiento. Yo lo veo desde mi ámbito de trabajo que, por ejemplo, ante cualquier caso criminal, que encima los casos criminales siempre atraen a un público, porque obviamente trae el morbo, trae un montón de cuestiones, trae la psicología, trae los perfiles criminales, trae el hecho de que quién es el Sherlock Holmes de ese caso. Y lo veo yo desde de cara a todo eso, porque, por ejemplo, con esta prontitud de que todos nos sentamos en un canal o nos filmamos y ya estamos generando contenido, no sé si se han dado cuenta que por cada caso criminal hay un psicópata. Prácticamente todo el mundo es psicópata hoy en día. Y ustedes también lo deben de ver en sus oficinas de trabajo en cuanto a la psicología. ¿Cuántos diagnósticos se dan hoy sin haber visto ningún historial clínico, sin haber visto o haber entrevistado directamente al paciente? Pero esto también porque responde a agendas económicas. Entonces, como también cualquiera se puede sentar a hablar de cualquier cosa sin haber visto al paciente, sin haber visto o al criminal, incluso en mi caso, se habla y se construye toda una narrativa alrededor que responde a agendas también, no solamente a lo que es la resistencia al cambio.
La resistencia al cambio yo lo veo más del lado de que la ciencia, queda mal decirlo, pero es aburrida, porque no vende. La ciencia por sí misma, por sí. Venderá a aquel que le interesa, pero si no me viene acompañada una narrativa que sea de fácil acceso, pasa desapercibida y aburre. Mis informes, por ejemplo, para explicarlos quizás me lleva 5 o 6 horas explicarlos. ¿Cuánta atención puedo yo retener en una persona en 5 o 6 horas? Que no esté implicada en el caso, por ejemplo. Va a ser mínimo. Entonces, también esta noticia, que es la que corre rápido, posibilita también que la censura empiece a ser parte. ¿Por qué? ¿A quién voy a llevar yo a que se siente a hablar sobre este tema? ¿A alguien que me venda una narrativa atractiva o a alguien que me venga con números a explicarme un suceso o un hecho? O con ciencia o con el método científico como corresponde. Y va a vender más la narrativa. Entonces también parte de esa agenda del fake news, de que hoy no sabemos qué es lo que estamos viendo en realidad, si es real o no es real, estos avances científicos que vienen también a aportar, pero a una sociedad que no está informada, termina también posibilitando la censura y habilitando un montón de charlatanes. Porque eso es lo que hablaba Álvaro de estos enemigos de la ciencia. ¿Quiénes son los enemigos de la ciencia? Y los que no les conviene que el que se ponga enfrente a hablar y a decir algo y mostrar el método en lo que es la mesa de trabajo, porque no lo aplica. Obviamente esas personas no lo aplican, entonces les conviene que se vea cómo se debe trabajar sobre un hecho o sobre un acontecimiento o sobre una persona en el caso de ustedes. Y no, y no, porque un problema que se extiende en el tiempo también genera más beneficios. Si brindamos a todos soluciones, como decía Álvaro, en el tema, por ejemplo, de la salud, y bueno, la voy liberando esas soluciones de a poquitito. ¿Por qué? Porque el cliente o el paciente, que también hoy termina siendo un cliente, en algunos casos, para algunas personas, eh, y no te voy a dar la solución tan rápido. Yo necesito retenerte para que sigas siendo mi cliente. Entonces, también es una cuestión cultural desde ese punto de vista. Por eso es que esto responde no solamente a lo que es la resistencia al cambio, como así lo veo yo, ¿no? Sino también a estas agendas culturales, políticas, económicas. Eso es más o menos lo que esta semana incluso me voy a enfrentar de cara al sistema con todo esto que estamos hablando. Gracias, Sabrina. Eh, sí, uno de los factores es la resistencia al cambio desde el punto de vista de una conducta, llamémoslo natural del ser humano, pero acuérdate que esa resistencia al cambio se manipula y se convierte en congregaciones, que es lo que tú mencionas, que son las famosas agendas de ciertos grupos humanos y también hay que estar pendientes de ello, ¿no? Porque ahí hay profunda censura. Exactamente. Hemos estado hablando de la Agenda 2030, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Total, es un ejemplo clásico. Mi doctor Oscar, nos interesa conocer tu pensamiento, como siempre. Hola, buen día a todos. Disculpen que me conecté más avanzada a la reunión, pero yo tenía en mente conectarme a las 11 de la mañana hora argentina y bueno, parece que ingresé un poco tarde. Lo que yo les puedo decir es que estoy muy, muy triste y decepcionado porque mientras nosotros hablando a través de un dispositivo tecnológico avanzado acerca de la conducta humana, están ocurriendo cosas en el mundo que denotan un total fracaso de nuestras ciencias y nuestras artes. Y para mencionar solamente dos cosas o dos fenómenos, les voy a decir, por un lado, el impresionante fenómeno que se está dando en Brasil, donde las fuerzas de un Estado constituido se enfrentan a mano armada y con una crueldad indescriptible ante las organizaciones que promueven la distribución, el consumo de drogas.
Para mí es este enfrentamiento que se está dando, donde hay pilas de cadáveres de jóvenes que han sido utilizados para la distribución y venta de drogas, gente descuartizada, decapitada, familiares llorando, policías muertos. Es un total fracaso de todas las artes y todas las ciencias que disponemos, a pesar de que sabemos los recovecos bioquímicos del cerebro y que tenemos estudiosos que han desarrollado distintas teorías con la intención de entender la mente y el corazón del ser humano, desde el psicoanálisis hasta las teorías cognitivo-conductuales, los reflejos condicionados de Pablo, todas las ciencias puestas al servicio del estudio de la conducta humana, y tenemos por un lado un Estado que está enfrentándose como en una carnicería a la droga. Y por otro lado, la existencia del suicidio, que fue mencionado hace un rato por Isabel, que es una causa de muerte cada vez más importante, a tal punto que se ha transformado en la principal causa de muerte en el mundo occidental entre las personas en edad productiva. Esto también es un fracaso de todas nuestras ciencias y nuestras artes, el hecho de que gente joven, con expectativa de vida de muchos años por delante, decide poner fin a su vida. ¿Qué pasa? ¿Qué papel estamos jugando los que queremos dedicarnos a la neurociencia, a la psicología, a la psiquiatría, a la bioquímica del cerebro, cuando estamos enfrentados a estas realidades tan tristes y tan duras que denotan un fracaso de nuestra sociedad? Nuestra sociedad está fracasando porque si no, no existiría lo que les acabo de mencionar. Y nosotros estamos disfrutando, por así decirlo, del revestimiento sacrosanto de la ciencia, mientras en el mundo real están ocurriendo cosas terribles que van increciendo, que van en aumento. Entonces creo que tenemos que tomar una actitud de humildad para empezar reconociendo que estamos fallando, estamos equivocados, no estamos haciendo lo que se debe hacer. De alguna manera estamos actuando mal, porque si no estas cosas no ocurrirían. Perdónenme que tenga esta visión que quizás para algunos pueda parecer pesimista, pero son realidades que no se pueden soslayar. Esa es la reflexión que yo quería agregar. Sigue Álvaro, sigue, sigue. Edgar, a ver, yo veo las cosas un poquitico diferentes y trato como un poquitico de darle más profundidad a esto. Yo lo llamo autorregulación del género humano, que hace parte del control natal. Desafortunadamente, nosotros tenemos una parte animal y una parte racional. Hay veces que la parte racional no funciona. Y hablando específicamente de lo que está pasando en Sao Paulo o de lo que está pasando en el Atlántico y en el Pacífico con relación al control de drogas por parte de los Estados Unidos, que están destruyendo lanchas que supuestamente van con cargamentos de droga, y las están destruyendo, y ya llevan 64 muertos en este último mes larguito, y lo que la de cantidad de muertos de Sao Paulo. ¿Cómo lo analizo yo? Que la parte racional no funciona, no ha funcionado. Y no estoy diciendo de ahora, estoy poniendo casos de ayer y de antier, pero si vamos a ver desde los principios de la humanidad, cómo se regulaba la humanidad.
con guerras, con holocaustos. Y había que acabar con un pueblo entero y después ahí volvía y florecía y nacía y que se creaba y se funcionaba otro pueblo y después cuando crecía mucho había que podarlo como los árboles y también habían muertos y muertos y cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial y cuánto fue el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y cuál fue el que pasó ahora hace poco con Israel y con Palestina y bla, 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 todos esos. ¿Por qué? Porque la parte racional del género humano no ha funcionado. Y entonces está la parte animal. ¿Y qué es la parte animal? Que hay que matar para sobrevivir, hay que matar para sobrevivir y hay que acabar con ese pueblo para sobrevivir y cosas así. De manera que sí. También como Oscar, estoy muy triste con todo lo que está pasando porque se está acudiendo a una vaina no racional, sino animal. Estados Unidos quiere que no vaya más droga a su territorio y entonces está empezando a operar por el lado de las lanchas rápidas y acabar con todos. Listo, acabaron con todos. Después eso no es suficiente, entonces hay vuelos, aviones, avionetas, entonces van a mandar a destruir aviones, avionetas. ¿Por qué? Porque es el utilizar la razón, la parte animal. De manera que aquí hay un gran, dijera yo, interrogante. ¿Cómo hacer para que todos los conflictos los orientemos hacia la parte racional y no los solucionemos basado en la parte animal? Gracias. Miren hacia dónde nos está llevando el tema de la censura, hacia fenómenos que, que nos hacen abordar los, las explicaciones que ya han sido elaboradas y que ya se tienen en otra área de conocimiento de la psicología social. ¿M? Pero eso es otro tema. El doctor Alexander Cáceres, a quien le damos la bienvenida, levanta la mano. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias, mi doctor. No sé si me escuchan. ¡Hombre, ¿Sí me están escuchando? faraónico! Mi apreciado doctor Gustavo, qué gusto verlos. Y de verdad me encanta volver a estar con ustedes. Aquí me vine y me escondí en el vehículo. Ojalá no me encuentren para poder estar un ratico con ustedes Soy todo y compartir. oídos. Soy Ok, todo oreja. entonces miren, eh, yo agradezco la exposición del doctor Álvaro, muy completa. Frente a esa exposición, un comentario rápido y es qué tan interesante es entender esa contraparte del ser humano al avance de la ciencia, esos enemigos del avance científico, el tema del fanatismo, el tema del consumismo, pero también este tema de ir en contra simplemente por ir en contra, ¿sí? Y vemos hoy en día el tema de los terraplanistas, gente todavía que piensa que la Tierra es plana y no le interesa lo que los demás digan, y vemos que sacan algo y hay gente que va en contra solamente porque algo en su cerebro no le gusta o no le llama la atención o es ponerse en contra de eso, hacia allá toda la evidencia posible. Y ahí tenemos los anticientíficos de los que estábamos hablando. Es muy interesante, ¿no? Pero añadido al comentario del doctor Oscar y al de la doctora que nos acompañó, esta parte de esa lucha de los unos contra los otros y esta parte negativa del ser humano, con lo que nos aporta el doctor Oscar y nuevamente el doctor Álvaro también complementa y nos vamos entonces hacia una discusión un poco del porqué de todas estas situaciones del ser humano. Yo hago un aporte muy lejano. Hace algún tiempo hablaba de esto también, creo que con el doctor León, y es
Ustedes recuerdan la máxima de Juan Jacobo Rousseau, ¿cierto? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, esta máxima de Juan Jacobo Rousseau era muy interesante y durante muchos años fue base del pensamiento social y hasta de la psicología, de cómo un niño nacía y no tenía maldad, y cómo a medida que iba creciendo en una sociedad que tenía cualquier cantidad de cosas, este niño iba transformando su forma de ser y aprendía maldad y la desarrollaba. Pero es que la pregunta ahí ante esa teoría era, bueno, si las, si digamos, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe con lo que ya construyó con base también en la ciencia, ¿por qué no decirlo? Y con todo lo que se construye culturalmente. Entonces, ¿de dónde nace la maldad? Porque tuvo que tener un principio. Si no estoy, si no estoy mal y me corrigen, luego hubo estudios años después por, creo que Thompson, Spencer, estos apellidos, si no estoy equivocado. Y entonces hicieron estudios en comunidades indígenas que eran comunidades indígenas vírgenes, donde no habían tenido contacto con otras comunidades. Y encontraban que dentro de lo que ellos construyeron como sociedad también habían cosas que estaban como que no se podían hacer y había quienes las hacían. Y a eso le decían que eso no se podía hacer. O sea, iba en contra de lo que ellos habían constituido dentro de sus reglas. Y podríamos Us- llamar a eso entonces ilegal o amoral o incorrecto. Y ellos lo llamaban así, porque eso eran sus reglas. Entonces, ¿de dónde había nacido entonces la maldad? Entonces se hicieron estudios transversales con niños para mirar cómo se iba construyendo ese comportamiento inadecuado. Total, las conclusiones, palabras más, palabras menos, fueron más o menos hacia este sentido. El hombre como tal no es que nazca bueno, el hombre como tal nace y su naturaleza sí tiene esta composición de lo bueno y lo malo, si esta cosa existe, porque recordemos que todos son constructos sociales y culturales. Si la realidad existe y lo bueno y lo malo existe, el hombre está constituido por estas cosas. Y en ese sentido, la sociedad lo que busca a través de las normas, las reglas, a través de las leyes, a través de la cárcel, a través de la religión, es poder controlar precisamente esta, esto con lo que nace el ser humano, que lo lleva a ser contradictorio, que lo lleva a preguntarse sobre los hechos y que lo lleva a contradecir a los demás y a veces a contradecirlo y a posicionarse de tal manera que ejecuta violencia por sus intereses personales y por sus ideologías. Y ahí es donde tenemos estos fenómenos sociales que nos habla el doctor Oscar. A mí me da pesar, yo sentí una frustración muy grande con la guerra de Ucrania cuando escuché la noticia de que los rusos habían hecho fosas y habían metido cualquier cantidad de personas en esas fosas y habían hecho violencia contra niñas y mujeres en violaciones, porque yo pensé que nosotros, o sea, ese tema del primer mundismo y esos países uno los veía como que eso solamente pasaba aquí en Colombia, que éramos tan terribles aquí en Colombia, que éramos tercermundistas. Y yo no creí que una población que se da como más avanzada y hicieran esas cosas. Pero no solamente eso me dio mucha tristeza, sino que me dio mucha tristeza el ver cómo es de allá o acá o en cualquier parte, el ser humano tiene eso, ¿sí? Tiene esas cosas. Entonces no se va por latitudes, ni por desarrollos culturales, ni por naturaleza del ser humano, y es muy, muy lamentable. Y el desarrollo de la ciencia tiene que connotar con todo ello. Incluso la ciencia utilizada para hacer lo que el ser humano, su naturaleza le dicta, y cuando esto es para la bondad, que también lo hay en el ser humano, pero también cuando esto es para esas expresiones de esa naturaleza, a veces que va en contra de lo que consideramos que no debe ser, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haberme hecho entender. Gracias, mi doctor Alexander. Yo quiero mencionar una cosa antes de, de- de terminar nuestra reunión de hoy, intentando darle una respuesta
esas manifestaciones de frustración que todos llevamos en diferentes grados de nuestro ejercicio profesional. Nos frustran cuando adquirimos un nivel de conocimiento más allá del, digamos, del estándar. Tenemos que prepararnos también para resistir esa frustración que nos producen muchos factores en cuanto al comportamiento de las personas con quienes interactuamos. En este caso, la censura. Esa es una habilidad que debemos adquirir y que nos somete en el día a día a autocuestionarnos todas esas cosas que nos menciona Oscar y que compartimos todos. Aquí todos estamos compartiendo el pensamiento de Oscar pero aquí es mi punto. No hay que quedarnos en esa posición tan pesimista. Será producto de una nueva reunión, pero hay estudios larguísimos y profundos, científicos, donde nos muestran que el estado de la humanidad más saludable y en términos de calidad de vida, en los estándares de mejor calidad de vida, son increíblemente los que estamos nosotros testificando cuando todavía estamos vivos, ¿no? El siglo XX-XXI se ha caracterizado por demostrar en diferentes indicadores que gozamos de un mejor estar en términos de la humanidad, estudios comparativos con diferentes siglos y diferentes circunstancias de la humanidad. Gozamos de un mejor estándar de vida hoy día que comparativamente con la historia. Sin más, es un ejemplo sencillo. Hace siglo y medio, el estándar de vida era 30 días, 30 años, ¿sí? Simón Bolívar creo que llegó a los 30 y algo, y eso estaba recontra enfermo y se murió de sífilis. Pero hoy día podemos llegar hasta más allá de los 100 años y relativamente sanos. Por un deterioro natural podemos estar falleciendo. Y en términos de el hambre de la humanidad, factores que son medibles y cuantificables, nos demuestran que el estado actual de la humanidad, aun cuando siguen esos factores que menciona Oscar, irracionales, guerras y muerte, nos hace testificar que estamos disfrutando del mejor estatus a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es curioso. Ganar, y eso, ¿qué ha aportado para que llegara a ese punto? Pues la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Verbi gracias a la medicina. Bolívar se murió de sífilis pudiendo tener una vacuna. Pues no había, se murió. Hoy día no sucede eso. Y ejemplos a granel. Doctora Luzani, palabras finales So- para terminar sí, es que solo quería compartirles ahí un par de datos. dime. Eh, Hace 100 años, más o menos, en 1920 sacó Freud su libro del malestar de la cultura. Y dentro de todos los planteamientos decía que en el ser humano existía lo que él llamó en su momento la pulsión de muerte. O sea, existe, está ahí, ¿no? Y con ello, pues, muy ligado la violencia en general. ¿Qué tanto hemos superado esto 100 años después? En el comportamiento de las personas, yo no lo sé. ¿Qué tan vigente, qué tanta razón tenía? No lo sé. Dejo la inquietud. Pero paradójicamente, puedo resaltar que de acuerdo a datos que uno encuentra ahí curiosos,
al 2024 se estimaba que éramos 8.142 millones de personas en el mundo. Y 40 años antes, solo 40 años antes, en 1980, éramos 4.500 miles de millones. O sea que en 40 años nos duplicamos prácticamente, porque esta cifra es del 2024. ¿Qué hay dentro de toda esa información? ¿Qué podemos resaltar? Interesante todas estas inquietudes. Solo dejo los datos. Mi doctor Alexander, Sí, solo una cosa pequeña, mi doctor León. De pronto soné un poquito así como negativo, dramático. De pronto por la voz y porque tengo unas cosas aquí que me están consecuencias de situaciones que me hicieron profundizar con ese sesgo. Tal vez pasa lo que Facundo Cabral en algún momento dijo, tal vez es porque nos centramos más en esas cosas negativas, el ser humano tiene como esa tendencia, pero los buenos somos más y lo bueno es más. Lo que pasa, como lo decía Facundo Cabral, es que eh, una, una bomba es más estridente que un abrazo, hace más ruido, ¿no? Lo malo hacia lo que estamos sesgados, pero realmente lo bueno es más, los buenos somos más, y lo que hay que hacer es seguir luchando con esos granos de arena, eh, con lo que tenemos a la mano, que son estas herramientas de la ciencia de cada una de nuestras áreas, seguir dando lo mejor. Eh, y eso es como lo que quería cerrar. Más que negativismo, son puntos pocos, pero si vamos a ver las cosas buenas de lo que hay en nuestras relaciones e interacciones y entre todo lo que hacemos y lo que hace la gente por estar mejor incluso con la ciencia, realmente vamos a encontrar muchísimas más cosas. Lo que pasa es que lamentablemente lo negativo es más estridente, hace más ruido, pero no porque sea superior. Muchas gracias. gracias a Alexander. La doctora Alexandra levantó la mano. Doctora Alexandra, Anda yo, como vemos varias. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, Y escuchamos. Sí, sí, te señora. escuchamos. Ay, doctor Gustavito, qué lindo verlo. Bueno, no, yo me sumo al comentario del doctor Alexander. Eh, una bomba hace más ruido que mil caricias. Y bueno, yo creo que siempre vemos las cosas desde nuestra orilla, desde lo que nosotros hemos vivido, experimentado, y cada uno tiene pues una verdad con respecto a eso. Muchas veces otra cosa es lo que en verdad sucede. Yo creo que tenemos la responsabilidad, en realidad todos, de hacer de nuestro mundo algo mejor. Yo en ese momento estoy terminando mi especialización en derechos humanos y, y sucedió algo muy curioso precisamente hace 8 días, y es que fuimos invitados a un conversatorio acerca de todo lo que ocurre en Palestina. Los panelistas, eh, bueno, si se quiere, estaban sesgados por este genocidio que a su juicio está ocurriendo en Palestina, causado por Israel. Y por supuesto, esto no era una opinión personal, sino esto era un conversatorio con argumentos, con cifras, con estadísticas. Decimos nosotros los abogados con pruebas. Sin embargo, todavía no había empezado el conversatorio cuando ya algunas personas, compañeros estudiantes, eh, enfurecieron dentro del conversatorio, abrieron los micrófonos sin solicitar el permiso y cada uno dijo lo que pensaban, y en realidad estaban muy enojados porque decían que la universidad era izquierdista, que nos querían obligar a que tuviéramos un pensamiento de una forma u otra y que no estaba de acuerdo. Y bueno, cantidad de cosas dijo, y no fue tan bonito, ¿no? No fue como tan educado.
Y entonces uno se queda pensando, entonces claro, los panelistas, todo el mundo estábamos como con la boca abierta porque nadie se espera una cosa de esas dentro de un conversatorio. Se supone que estamos en un espacio académico donde por supuesto todos tenemos derecho a pensar diferente, a tener nuestras, bueno, nuestras creencias, lo que sea. Sin embargo, precisamente en una especialización como derechos humanos, pues lo primero que uno debiera aprender es a respetar la diferencia y eh, es saber al otro desde un punto un poco más compasivo y tolerante. Y entonces uno encuentra eh, la censura en todas las extensión de la palabra en unos y otros escenarios, por uno u otros temas, y siempre tiene que ver con quiénes somos, con qué hemos vivido, con la experiencia misma de nosotros en nuestra vida. Cada uno habla desde su orilla y era lo que se notaba ese día. Pero, reitero, somos más los buenos. Entonces, y yo estoy ahí en ese camino de ser, por supuesto, mejor. Uno se encuentra también frente a eso en un momento salido de control, salido de lo que uno también piensa, y entonces uno dice, pero no, pero cómo va a reaccionar así, pero tal. Y luego uno se da cuenta que esto mismo que uno está, digamos, proclamando, o no sé si cabe la palabra juzgando, criticando, pues uno lo hace en algún momento de la vida y en esos mismos instantes en donde a uno algo no le pareció. Entonces yo creo que es un trabajo permanente del ser, es un trabajo permanente, personal, cada uno. Eh, este tema del juzgamiento y de la crítica, en donde cabe todo, la censura, la estigma y muchísimas cosas más. Eso es mi doctor. Humilde opinión hoy entre haciendo mil cosas y aquí en mi reunión que me la perdí hace 8 días, ofrezco excusas. He tenido ahí diferentes situaciones que se me cruzan, pero realmente mi intención es nunca perdérmelo porque aprendo un montón de todos. Excelente, Sabrina, Dios mío, doctor Gustavito y hoy pues nuestro panelista también impecable. Muchas gracias a todos. Aprendo siempre mucho de ustedes. Gracias, mi doctora Alexandra. Discúlpame, Álvaro, le doy la palabra a la doctora Catalina. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio. Lo que dice la doctora que acabo de hablar es lo mismo, lo comparto. Es un ejercicio al intelecto que la verdad agradezco cada vez que puedo estar aquí. He tratado de ser mucho más constante porque pues ya sabemos que la diferencia de horarios y actividades, pero pues me place mucho estar aquí y escucharlos a cada uno de ustedes. Son varias cosas muy interesantes, pero quiero tocar dos temas y fue uno el que tocó el doctor Oscar y otro el que tocó el doctor Edgar. Y es que yo he escuchado constantemente esta afirmación de que hemos fracasado como sociedad últimamente. Y a veces, o sea, a mí me pasó también, me pasa que lo tomo de una manera como muy, pienso que es muy extremo, ¿no? Entonces siempre trato de ver el lado benévolo y decir, no, pero no es tanto así. Pero ahorita escuchando al doctor Oscar, creo que tal vez el tema aquí no es que hayamos fracasado como sociedad, sino que estamos sorprendidos por todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos avanzado y tal vez no hemos tenido el control absoluto de muchos fenómenos sociológicos que están sucediendo en estos momentos. Lo decía el doctor Edgar, nosotros como especie humana, pues hace siglo y medio no llegábamos ni a los 30 y tantos años, ¿no? Y hoy en día quiero compartirles también, estado, bueno, volví a ver con mi familia una serie de documentales bien interesantes que están en Netflix que habla de las zonas azules. Para los que no saben cuáles son las zonas azules, son más o menos 6 o 5 zonas que están establecidas en el mundo que hablan y estudian de por qué en estos lugares la gente tiene el tema de la longevidad, vive tanto. Entonces hay personas de 101 años, 102 años,
Y como para no hacerles más spoiler, porque les hago la invitación de que lo vean, que podría ser también un tema muy interesante que podríamos tratar aquí, me ofrezco también para exponerlo. Entonces, también es identificar que hemos avanzado demasiado, entonces tal vez sería la sorpresa de todo lo que hemos hecho y cómo tener todo bajo control y que no esté sucediendo, ¿no? Entonces, creo que sería más por ese lado, pero realmente algo tenemos que también hacer de bien para poder llegar a estos ámbitos en los que estamos actualmente y que no nos hayamos todavía extinguido, ¿no? Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Gracias, mi doctora Catalina. Álvaro, cierra tu Sí, exposición. sí, mira, el positivismo es fundamental. Y uno puede ser positivo o negativo. Uno escoge qué es. Pues debemos escoger ser positivo. Yo miro el positivismo como el punto negro que hay en una pared blanca. Entonces, cuando en una pared blanca hay un punto negro, la gente no mira sino el punto negro y critica el punto negro y todo eso, pero no mira cuántos millones de puntos blancos están alrededor de ese negro. Y ahí es donde yo quisiera como ampliar un poquitico lo que dije al principio. Vamos a tratar todos es de ser positivos. La ciencia ha servido muchísimo, muchísimo y se ha desarrollado mucho, por ejemplo, en el campo que yo estoy, que es el estudio de riesgo a las personas, el mal llamado estudio de seguridad, y es porque la ciencia, la pseudociencia, muchas otras cosas han funcionado y han servido, la grafología, el lenguaje no verbal, la poligrafía, las historias delictivas de las personas, los elementos sociales, como por ejemplo la influencia social, donde ha vivido, y todas estas cosas han servido, la educación, los programas y los estudios psicotécnicos, todas estas cosas de que son ciencia han colaborado para el conocimiento de la persona al fin, como para decir, mire, esta persona es conveniente para ese cargo porque ese cargo requiere esto y esta persona cubre eso o le falta estas otras cosas que hay que, dijéramos, nivelarlo en estas otras cosas que le faltan para poder lograr tener una persona completa que llene completo la necesidad. Llenar completo la necesidad, ahí entra una cosa que es fundamental, no solo que sea productiva, sino también que sea alegre, que sea feliz, que el trabajo lo tenga no como un medio de subsistir simplemente, sino que también lo tenga como parte de la vida. Voy a trabajar, pero voy a ser feliz trabajando y haciendo lo que debo hacer, lo que me gusta hacer. De manera que sí, ha habido mucha ciencia y lo he vivido en los últimos 25 años que llevo trabajando en esto específicamente. He visto los cambios tan aterradores que se han presentado. Y como yo trabajo es con psicólogos básicamente, que son los que me hacen las visitas y me hacen los análisis y otras cosas, ¿sí? Los desarrollos que ha habido con todas estas ciencias que les comenté han sido favorables y positivos para la persona, para las familias y para las empresas. Muchas gracias por haberme tolerado todas las cosas que he dicho, algunas que pues que pueden ser barbaridades, pero las digo con cariño y quiero que me sigan invitando. Por Gracias, supuesto. Edgar. Un aplauso a nuestro panelista Álvaro Villegas. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas Gracias. gracias a todos. Gracias, mi doctora. Muchas gracias a todos y en este momento terminamos la grabación.